filosofía. Me preguntan, profesor, ¿qué le pareció el examen del día domingo? Sí, intermedio, no tan complicado ni tan fácil. Creo que intermedio se podía desarrollar, solo que en nuestro curso en filosofía vino preguntas de falacias, ¿no? Entonces, un tema que casi a las academias no lo hacen, en la pre también hace poco, ¿no? El problema fue falacias, ¿no? Falacias. Y falacias no comunes, ¿no? Por ejemplo, la falacia de petición de principio es una falacia que no se enseña en las academias. No se enseña, ¿verdad? Yo tampoco no enseño eso. En la universidad sí he enseñado, sí he enseñado, también nos enseña en la universidad, pero no es una falacia común. Pero preguntaron sobre eso, ¿no? Pero hay falacias más comunes, de la causa falsa, ajá, de la ambigüedad, la tingencia, claro que sí. Pero la falacia de petición de principio, esa falacia ha sido estudiado por un científico famoso llamado Irving Copy. Irving Copy es un experto, o fue un experto en estudios de la lógica. Tiene un libro titulado Introducción a la Lógica. No tengo el libro original del autor. Tenía un libro original de Irving Copy, pero una edición antigua. Ese libro se ha editado varias veces, primera edición, segunda, tercera, cuarta edición, y ni sé en qué edición está. Creo que la última vez han publicado en el año 2015, pero ya no está Copy, ¿no? Sino otros estudiosos de la lógica que presentan al libro. Entonces yo tenía las primeras ediciones, 2, 3 libros de las primeras ediciones, pero luego los regalé ya, creo que los regalé o los vendí a un precio tan cómodo, porque había salido nuevas ediciones y quería comprar la nueva edición que estaba un poco caro. Y se me dio la oportunidad por comprar una copia y compré la copia. De ahí lo dejé, ahí tengo en la biblioteca el libro de Irving Copy. Falacias, es su capítulo más importante de Irving Copy es el análisis de falacias y los ejemplos de falacias que propone. Bueno, sí, sí, y también vino una pregunta sobre la proposición condicional. A ver, vamos a compartir por acá, creo que sí lo tengo. A ver, ahora te lo busco. A ver, ¿dónde está el examen? Creo que está por acá. Ya, aquí tengo el examen del domingo, me decía. Ahí está, ¿ve? Pregunta número 1, dice, las proposiciones son los componentes de un argumento. Cuando afirmamos o llegamos a una proposición basándonos en otras proposiciones, decimos que hemos llegado a realizar una inferencia. Claro, hasta ahí todo está feliz, tranquilo, ¿no? O sea, una proposición que es una oración, ¿no? Una oración.
Tenemos acá una oración, otra oración. Ahora, si relacionamos las oraciones, de ahí podemos tener una nueva oración. A las primeras oraciones, como estas, se le llama premisas, ¿ya? Premisas. Y a la última oración obtenida de las premisas se le llama conclusión, ¿no? Conclusión. A ese proceso de relacionar las premisas y obtener la conclusión se le llama inferencia. Entonces, una inferencia siempre está compuesta por proposiciones. Una proposición es, por ejemplo, el zorro es cuadrúpedo. Esa es una proposición. Una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Puedo decir, el hombre es mortal. Ese es verdadero, ¿no? Puedo decir, el delfín es terrestre. Es una proposición falsa, ¿no? Así. Entonces, si relacionamos una proposición con otra y obtenemos la conclusión a ese proceso, se le llama inferencia. Eso es lo que nos está diciendo acá en el texto. Ahora dice, dentro de estos tipos de proposiciones que se pueden formular, una proposición compuesta es falsa solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Dentro de las proposiciones compuestas que se pueden formular, una proposición compuesta que es falsa, solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, corresponde a una proposición, la respuesta es condicional. Claro, una condicional se simboliza pues así, ¿no? P, entonces Q. Esta proposición simbolizada es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? O sea, es una pregunta muy, ¿cómo se dice? Muy datera, ¿no? Así. Me dice, profe, eso estaba sencillo porque salía con aritmética. Claro, en el curso de aritmética está pues en el prospecto, las proposiciones, tabla de verdad, ¿no? Así. También enseñamos acá en la Academia Trilce en el curso de filosofía, pero no lo enseñamos ni al semestral, no enseñamos al semestral, ni al de repaso, sino enseñamos a los estudiantes del ciclo anual, porque ellos se preparan todo el año, pues, ¿no? Se les enseña a los del anual. ¿Por qué? Porque además, lógica es un curso que en los últimos años casi no se ha estado evaluando. Casi ya no venía ninguna pregunta de lógica. En el examen de septiembre no vino una pregunta nada más de lógica, relacionado a la inferencia. En el examen anterior también vino una pregunta, pero relacionada a la inferencia. Y de ahí ya no vino. 2015 vino sobre falacias. Y antes de 2015, creo que fue la última vez que vino sobre, creo que fue en el año 2010, o sea, hacía como 5 años que ya no venía ninguna pregunta de lógica. Entonces nosotros decidimos ya no enseñar lógica en el ciclo semestral porque es un ciclo mucho más corto. Ni en el repaso, ¿no? Por ahí una más de falacia, ¿no? Porque es una tendencia. Pero en el anual sí, porque como el ciclo es amplio, además el hecho de que el estudiante conoce lógica puede entender más rápido el autor, el filósofo, ¿no? Las ideas de los filósofos, ¿no? Antes sí, antes venía bastante lógica. En los años 2000, 2001, 2, 3, hasta el 2004, 2005, venía bastante lógica. Entonces en la academia se enseñaba el curso de lógica. Hasta creo que enseñaban más lógica que filosofía. Pero en Villarreal sí siempre viene lógica. En Villarreal siempre viene lógica. Siempre en Villarreal viene 3 preguntas de lógica y 3 preguntas de filosofía. Entonces el curso es como 6 preguntas, ¿no? Así.
Ahora, en el último examen de admisión de la Villarreal, ¿ha venido lógica? Sí, ha venido lógica. Digamos, de las 4 preguntas, la mitad lógica y la mitad filosofía. Pero este examen último del área E ha sido sorprendente porque la mitad, creo, de las preguntas han sido de lógica y la mitad de filosofía. En las academias normalmente ya no se enseñan lógica ya. Creo que es en la Trilce nada más se enseña lógica. En otras academias, grupos de estudios, no creo que enseñen lógica, estoy convencido, no enseñan lógica. ¿Alguno de ustedes conoce alguna institución donde enseñan lógica en la preparación así en ciclo semestral? Hasta del material de la pre lo han sacado casi todo lógica. Más están hablando de la historia, falacias. No están enseñando lógica. Por eso que también yo ya no publico mi libro. Aquí tengo un libro de lógica. Ve, este libro es de mi autoría. O sea, yo he escrito el libro. Ujú. Ese libro, ¿ya? El libro de lógica. Su título es simplemente lógica. Acá está el libro, el título del libro. ¿Ve? Lógica, ¿no? El título. Subtitulado, una ciencia para razonar mejor. Entonces ya no lo edito. ¿Por qué? Porque ¿a quién voy a vender? ¿A quién? Si ya los estudiantes casi no compran el libro. Entonces ya económicamente tampoco, pues ni modo que voy a hacer libros para que después si no pueda vender ninguno y tenga problemas, ¿no? Problemas económicos. ¿Ve? Más antes sí, pues cuando venía lógica, el libro de lógica volaba, pues, ¿no? Se vendía bastante. Aunque por el norte, lo que es Trujillo, Piura, las universidades en el examen de admisión sí piden lógica. A mí me dicen siempre, profesor, vuelve a editar su libro. Nos piden su libro en el norte. Ya, pero ya no lo he editado ya, pues, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? En el norte lo han fotocopiado y la fotocopia lo venden. Ya, entonces una proposición condicional es aquella que tiene el antecedente verdadero, consecuente falso. En cambio, una disyuntiva, que se representa así con este símbolo, con la O, en la disyuntiva eh, es falsa solamente cuando las dos expresiones son falsas. La conjuntiva es verdadera solamente cuando las dos informaciones son verdaderas. La negativa es el que cambia de valor, ¿no? Si la oración es verdadera, se vuelve falsa. Ya bien, aquí veo otra pregunta. Mira, la primera pregunta es lógica y la segunda pregunta también es lógica. Y de ahí volverá a aparecer más preguntas de lógica. Dice así, señor estudiante, usted no puede dar el examen parcial porque ha sobrepasado el 30% de inasistencias injustificadas. Entonces, su conclusión es que no puede dar examen parcial. Esa es la conclusión. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el antecedente o la causa? Es que ha sobrepasado el 30% de inasistencias injustificadas. Entonces, esta es la premisa, ¿no? Premisa y conclusión. O sea, está al revés, pues, ¿no es cierto? Es una condicional indirecta, claro, es indirecta e inversa. Entonces, esta es la premisa, este es como antecedente y este es como consecuente, ¿no? Así. Entonces dice, respecto de la indicación dada, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La conclusión es que el alumno ha sobrepasado el 30% de inasistencias injustificadas. ¿Esa es la conclusión? No. Nuestra conclusión es que no puede dar el examen parcial. Esa es la conclusión. Entonces, esta por eso que aquí es falso, pues no, falso, no sirve.
Es un argumento simple, pues en su estructura obedece a una premisa y conclusión. Claro, esta es la premisa, la única premisa, podemos decir premisa uno, y esta es la conclusión, pues, ¿no? Podemos llamar argumento simple o argumento inmediato, ¿no? Así. A ver, ¿qué más dice? Entonces, esto está bien, ¿no? El último. El razonamiento subordinado, eso yo nunca he escuchado. Porque hay un argumento y uno depende de otro. No, pues un argumento es un razonamiento que tiene, digamos, premisas. Premisa uno, premisa 2, y de ahí la conclusión. Ese es un argumento. Pero es un razonamiento subordinado. Mm, no, pues, no. Claro, hay razonamientos donde tiene, por ejemplo, hacia premisa número uno, premisa 2, premisa 3 y puede tener más, ¿no? Así. Y nos piden, por ejemplo, allá la conclusión. Puede ser subordinado en el sentido siguiente, que primero tenemos que unir 2 y 3 y ahí tenemos una conclusión, o sea, una oración. Y ahora vamos a llegar a una nueva conclusión debido a que vamos a relacionar esta conclusión, esta, ¿con cuál? Con lo que falta, pues, ¿no? Con la premisa. Ahora sí, de relación de ellos dos, tenemos acá una conclusión, ¿ve? A eso podríamos llamar razonamiento subordinado, pero nada de eso pasa aquí, nada más hay una premisa y una conclusión, por eso de que es falso. De ahí que la respuesta es lo que está aquí apareciendo. ¿Ve? Entonces, pregunta número uno es lógica, pregunta uno lógica, dos es de lógica. Y a ver qué pasó con la pregunta número 3. Voy a borrar para que se pueda ver. Ah, la pregunta 3 también nuevamente es lógica. ¿Ve? Qué abusivo. ¿Ve? Dice alguien así, en mi generación, no, a mi generación le enseñaron los peligros de las enfermedades sexuales, cómo se contraen y el valor de la abstinencia. Ah, ese es un hombre antiguo, ¿sí o no? En nuestras escuelas no nos enseñaron sobre anticoncepción. No nos repartieron condones, como muchas de las escuelas en la actualidad lo hacen. Y ni una sola de las jóvenes en ninguna de mis clases, ni siquiera en la universidad, quedó embarazada fuera del matrimonio. O sea, hablando de un adulto bastante antiguo. O sea, era el tiempo donde primero se casaban y luego recién podían tener hijos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta que en el examen de admisión viene así? No, lo que hablamos en clase, ¿no? De hablar, es para analizar. ¿Y qué más dice? Punto seguido. No fue sino hasta que la gente empezó a enseñar a los niños sobre los anticonceptivos. La gente empezó a enseñar sobre anticonceptivos, que comenzaron los problemas del embarazo. De acuerdo con la cita de referida, indique qué tipo de falacia corresponde. ¿Esa es una generalización apresurada? No, no, no. Una generación apresurada sería que, por ejemplo, digo que Carlitos, como es adolescente, es rebelde. ¿Ve? Ahora conozco a Juan. Juan es adolescente. Uy, también es rebelde. ¿Mm? Ahora conozco a Lucho. Es un adolescente. También es rebelde. Y luego por eso concluyo con categoría A, entonces todos los adolescentes, como son rebeldes. Esa es una generación apresurada porque eso no es necesario. Por el hecho de haber tomado unas muestras, 2, 3, 4, 5, 100, no quiere decir que así sea definitivamente. Profesor, ¿puede ser ad hominem? No, ad hominem quiere decir atacar a la persona en vez de atacar el argumento. La causa es falsa, causa falsa. Ya, bien, qué más vino? Ajá. ¿Qué más vino? De ahí vino una lectura, ¿ve? Una lectura sobre la filosofía de la ciencia, o sea, epistemología. Epistemología, ¿ya? Entonces vas a revisar más tarde epistemología, o sea, el estudio de la ciencia, ¿ya? Estudio de la ciencia. Ya aquí es lectura, ¿no?
Y de ahí vino, ¿qué cosa vino? Vino una imagen, mira, ve. A veces en clase le decimos, hey, mira, deduce, vamos, deduce, se le dice sí o no. Deduce, mira, ve el caso, ¿qué podemos deducir? ¿Qué podemos inferir? ¿No? Así. Entonces vean acá, ve. Ciudadanos se autoconvocan, o sea, solitos ellos, y reúnen voluntariamente, acá debe decir, se autoconvocan y se reúnen voluntariamente para limpiar la playa Mar Márquez en el Callao. Ya, muy bien. Y ahí está la foto, ¿no? Se supone que es un diario, ¿no? No, nada, acá la fuente está la Municipalidad Provincial del Callao. Entonces nos dicen, a partir de la imagen y su encabezado, la imagen y lo que dice arriba, podemos deducir, ya ves, siempre el examen de San Marcos ahora es pura deducción. Tenemos que concluir que la sociedad civil puede empoderarse a través del ejercicio ciudadano y convertirse en gente de cambio. Claro, correcto, ¿no es cierto? Porque solitos ellos se han autoconvocado, ¿no? Y han hecho limpieza y todo eso, ¿no? Claro, ¿ve? A partir de la imagen y su encabezado, podemos deducir que la sociedad civil puede empoderarse a través del ejercicio ciudadano y convertirse en gente de cambio, ¿no? Claro que sí. Profesor, ¿y este tema qué tema es, profesor? Pues yo quiero entrar a ese tema. Ah, pues este tema pertenece al análisis de dos cursos, la ética, pues, ¿no es cierto? Ética. Y ahí también un poquito de filosofía política, ¿ya? Filosofía política. El Estado, pues, que no cumple, porque la filosofía política es aquella que analiza las formas de gobierno, ¿no? Ética en el sentido de que la ética es una disciplina que trata qué actos son buenos y qué actos son malos. Es ética, ¿verdad? Filosofía política sobre el gobierno. Entonces, aquí hay dos temas, ¿ve? Tenemos que relacionar la ética con la filosofía política. ¿Sí? Entonces dice que estos ciudadanos se han reunido, solitos se han hecho limpieza. ¿Sí? Esto usualmente se debe a que el Estado, entonces básicamente aquí dejamos la ética porque estamos analizando éticamente, entonces nos lanzan filosofía política, el Estado. Y la respuesta es la D, pues, ¿no? Y nuevamente aparece una pregunta de lógica, ¿ves? Por eso les decía, de las ocho preguntas que aparecieron en el examen de admisión de esta área, el área E, ¿no? Que es área E, está el área, ¿ves? Lo que postulan para letras, derecho, ciencia de la comunicación, ¿no? Viene ocho preguntas, recuerda que cada pregunta vale 20 puntos, son 160 puntos en filosofía, ¿no? Por eso que en el nuevo repaso que vamos a tener en el mes de enero, ya no va a ser solamente una hora de nuestro curso, sino vamos a tener 2 horas, ya 2 horas para poder analizar mejor, ampliar, ¿no? Claro, 2 horas, porque vienen muchas preguntas de filosofía, pues. O sea, ahora viene bastante letras, pues, ¿no? Como más antes, ¿no? Venía más lo que era matemáticas, ¿no? Entonces matemáticas tenía hasta 3 horas. Pero, por ejemplo, para el área E no viene ninguna pregunta de trigonometría. ¿Mm? ¿Ve? Para el área E viene dos preguntas nada más, creo, de dos de aritmética, dos de álgebra, dos de geometría. ¿Mm? Viene más letras, pues, porque son áreas de letras. Pero en todas las áreas mínimo viene 4 preguntas de filosofía. Mínimo 4. O sea, mientras que en matemáticas mínimo viene 2, en filosofía mínimo viene 4. O sea que letras se ha vuelto más importante hasta que matemáticas. ¿No es cierto? Cuando digo mínimo, lo más poquito, pues, lo máximo es 8, como estamos viendo acá en este examen. Por eso que en el nuevo ciclo repaso, que empieza la primera semana del mes de enero, pues ya no va a haber solamente una horita de filosofía que empezamos y se acaba el curso, o sea, la hora.
Por eso no podemos analizar bien las lecturas, todo. Entonces, mejor 2 horas, ¿ya? 2 horas de filosofía. Ahí sí se va a poder analizar, ¿no? Aquí es otra pregunta de lógica y la respuesta fue petición de principio, ¿ya? Petición de principio. No enseñamos en las clases petición de principio, tampoco enseñamos accidente inverso, porque esas falacias se enseñan recién en la universidad cuando el estudiante tiene una formación. Pero vino así, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Bueno, y otra pregunta, porque son varias, pues, ¿ve? Dice, ve, mural de ruta madre, y aquí apareció un mural. O sea, otra vez, ¿qué cosa? Estaban pidiendo que analice la imagen, dice. Puente Monumental Callao. El arte popular busca recrear la vida cotidiana. Utiliza símbolos populares, temas de interés masivo que no están dentro de los cánones estéticos de la élite artística. Respecto de lo afirmado y de la imagen insertada, o sea, de lo que acaba de decirse y de esta imagen, te das cuenta que ese examen está interesante. Determina el valor de verdad o falsedad. ¿Ves? Entonces tenía que relacionar la imagen, esta imagen, con lo que se está afirmando aquí. Eso es como cuando en habilidad verbal tienes dos lecturas, lectura A, lectura B, tienes que relacionar. Entonces acá en filosofía también están haciendo eso, pues, ¿no? Entonces aquí preguntaron un poco sobre el arte. Esa es parte de la estética, ¿no? La estética. Ya, bueno, ya es suficiente. Vamos a por aquí resolver al menos algunas preguntas, porque aquí, como no sé si han estado resolviendo, las preguntas tienen que ver con lecturas. Que lleguemos a desarrollar la guía ya es suficiente. El resto ya es para que ustedes en sus momentos libres puedan seguir practicando. A ver qué dice. El tema es nociología. ¿Pueden decir, por favor, qué estudia la nociología? ¿Qué estudia la nociología? Muy bien, problemas relacionados al conocimiento. Problemas relacionados al conocimiento. Pienso que puede venir este fin de semana este tema. Va a venir otra vez epistemología y va a venir ética seguro. Profe, ese tema no está en el prospecto, me dice. Sí está. No dice nociología. ¿Qué dice? Conocimiento. En el prospecto, ¿sabes qué dice? Dice así. Ciencia, ¿ya? Así ve. Ciencia, así dice en el prospecto. Ciencia y conocimiento. A ver, verifica si es cierto o no es cierto, ¿ve? Ciencia y conocimiento. Así verifica tu prospecto. ¿Mm? Ciencia y conocimiento. Entonces, la ciencia es tratada. ¿Por qué disciplina filosófica? Que algunos dicen, profe, eso no está por la pura ese tema. Es que la ciencia es tratada por una disciplina llamada epistemología. Y el conocimiento es tratado ¿por qué? Por esta disciplina que estamos hoy día analizando. Entonces, de hecho, ¿qué va a venir epistemología? Porque es ciencia, pues, ¿no? Claro, a ver qué dice, no está en el prospecto. Ahí está, ¿ves? Sí, estaba pensando que también puede venir epistemología. Ujú. Conocimiento, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, si viene una lectura, usted tiene que analizar, pues, ¿no? Ujú. Tiene que analizar bien, ¿ya? Allá ves, por ejemplo, Andrea acaba de revisar el prospecto, dice ciencia y conocimiento, ya ves, claro, pues. Es que a veces ustedes o los postulantes no saben que el tema de la ciencia no es que la ciencia en sí, sino que es tratar la ciencia filosóficamente. Y la disciplina filosófica que trata sobre la ciencia se llama epistemología, pues. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuáles son los fines de la ciencia? Se ha venido ya, ha venido en el examen del día sábado, el examen del día sábado ha venido sobre la ciencia. Creo que una o dos preguntas, por ejemplo, sobre las funciones de la ciencia. Funciones de la ciencia, se ha venido en el examen. ¿Ve? Entonces, la ciencia, si es tratada filosóficamente, la disciplina se llama epistemología. Y si el conocimiento es tratado
Filosóficamente, entonces se llama nociología. Ajá. Profe, entonces vamos a, o sea, los autores serían Carnap, Popper, claro, Thomas Kuhn, Popper, Feyerabend no creo que tanto, pero más Popper, la teoría de Popper, el neopositivismo de Carnap, claro, o sea, Popper es falsacionismo, así es, Popper es de falsacionismo, el neopositivismo, que es de Carnap, lo que se llama también verificacionismo, eso, ¿no? Eso. Y la teoría de Kuhn, que es de paradigmas, ¿ya? Para teorías paradigmáticas, así. Y sus métodos, claro, el método inductivo, deductivo, y el método histórico, ¿no? Así. Ya. Muy bien. Entonces, a ver si podemos analizar esta lectura. Comenzamos admitiendo que los conceptos éticos fundamentales son inanalizables, o sea, no tenemos que analizar, no se puede analizar los conceptos éticos, está diciendo el autor. Y la razón por la cual son inanalizables consiste en que son simples pseudoconceptos, o sea, son falsos conceptos. La presencia de un símbolo ético en una proposición no añade nada al contenido informativo. Así, si yo digo a alguien, usted obró mal al robar ese dinero, no estoy afirmando nada más que si dijese simplemente, usted robó ese dinero. O sea que cuando dice, usted obró mal, ¿no? Ahí le estoy agregando algo que para el autor Ayer, pues es un pseudo concepto, porque le estoy agregando como que algo subjetivo, ¿no? Algo que a mí me parece. ¿Ve? Dice, usted obró mal al robar ese dinero. Si digo así, no estoy afirmando nada más que si dijese simplemente, usted robó ese dinero. O sea, ¿para qué decir obró mal? ¿Qué sentido tiene? Ese es un concepto, o sea, es un falso concepto, porque pseudo es falso o aparente. Al añadir que esta acción es mala, no estoy haciendo más amplia declaración acerca de ella. O sea, no estoy agrandando la aclaración, la afirmación, la declaración. Solo estoy poniendo de manifiesto la desaprobación moral que se merece. Es como si dijese, usted robó ese dinero, con especial tono de horror. Usted robó ese dinero, ¿no? O sea, lo estoy calificando, ¿no? O como si lo escribiese añadiendo determinados signos de exclamación, ¿no? El autor concibe el conocimiento como que, o ahí tienes que deducir, inferir, tienes que inferir. O sea, no tienes que afirmar tal cual está, sino que de ahí tienes que deducir. Al conocimiento como algo fuera de la mente, producto de opiniones, el reflejo de cosas en sí, un objeto de la conciencia. La respuesta, ¿cuál es? Casa es el reflejo de las cosas en sí. Porque para él, simplemente en vez de decir, usted obró mal al robar, debió decir simplemente que usted robó ese dinero. Entonces, esa oración es como una copia de lo que ha ocurrido. En cambio, decir usted obró mal, eso ya no tiene sentido. Eso sí sería una opinión. Eso sería una opinión. Eso sería lo que está en la conciencia, ¿no? Entonces, se trata del conocimiento, el autor, que estamos aquí extrapolando, porque el análisis aquí, el análisis es un análisis ético, pero de lo ético estamos haciendo como una extrapolación, ¿sí? Y llegar a esa conclusión, pues, ¿no? La respuesta es casita. O sea, si yo digo el pez es acuático, eso es verdadero porque así ocurre en la realidad. Pero si yo digo, ese es un mal pez que vive en el agua, eso ya no tiene sentido, sería mi opinión, sería algo que me dice mi conciencia, pero que eso no es la realidad, porque si es un mal pez, es un buen pez, eso no interesa. El conocimiento sería entonces, para Alfred Ayer,
simplemente una reproducción, una representación de lo que sucede, de lo que es en sí, ¿no? De las cosas en sí. Por eso casita. A ver, pregunta número 2. Los absolutistas consideran que los conceptos éticos pueden analizarse. Allá, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Los absolutistas dicen que los conceptos éticos pueden analizarse. Los conceptos éticos expresan la desaprobación que sienten las personas. Claro. Los signos de exclamación pueden reemplazar los conceptos éticos. Claro. El aprecio hacia ciertas conductas pueden ser analizadas lógicamente. Los conceptos éticos no son analizables. ¿Por qué? No, creo que aquí debe decir son analizables. Parece que no tiene que decir no, porque si no, ¿cómo vamos a responder si todo en la parte superior nos están hablando de que sí se pueden analizar? Los conceptos no son analizables porque no sé, como que no lo encuentro, ¿ah? A ver, pero por si acaso ahora vamos a dejarlo así, a ver qué dice en la alternativa. Porque no dan información sobre algún hecho de la realidad. Tendríamos que suponer entonces que esta pregunta se relaciona con la lectura, ¿no? Pero a mi parecer no se trata de que esta pregunta se relacione con la lectura. Ujú. Los conceptos éticos no son analizables. ¿Por qué? Entonces, acá, si fuese de la lectura, diríamos porque son metafísicos, ¿no? No dan información sobre algún hecho de la realidad. Reflejan los fenómenos que existen en la naturaleza. Amplían el contenido informativo de los enunciados. Necesitan de signos de exclamación para que tenga importancia. Basándonos en esta lectura, si lo dejamos así, dice que no son analizables, y pensamos que esta pregunta se relaciona a la lectura, entonces la respuesta sería casa, porque amplían el contenido informativo de los enunciados. Amplían entre comillas, ¿no? Porque eso que dice que como que obró mal, eso. Bueno, no está muy clara. Reconozco que no está muy clara esta pregunta. No sé si acá debería quedar así o deberíamos eliminar el no, pero no vamos a estar adivinando. Ya, pregunta número 3. Acerca de la tarea de la nociología. O sea, ¿para qué existe la nociología? Es correcto afirmar. Su tarea depende de examinar qué es el conocimiento. Pues hasta ahí puede ser la A, puede ser, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? Proporciona las mismas respuestas ante diversas preguntas. Creo que no, ¿ah? Parece que no, eso no. El filósofo, todos los filósofos no van a responder de la misma forma ante diversas preguntas. Eso sería una incoherencia, ¿no? La labor nociológica es ajena a analizar al conocimiento falso, ¿no? Porque la nociología más bien analiza, reflexiona, debate, discute sobre conocimiento. La, a ver, posibilita encontrar una sola teoría filosófica universal. No, tampoco, pues, porque un problema filosófico es un problema que puede ser tratado por cualquier filósofo. ¿Por qué vamos a poner límites? Entonces sería bien. Ah, muy bien, muy bien. 4. Ya sabes por qué voy a hacer esto. Ya te diste cuenta, ¿sí o no?
Ya, listo. Ya, 5 ya, 5. En la investigación es fundamental la presencia de qué. Esto ya es un poco de epistemología. Se refiere a la investigación científica. ¿Qué es importante en la investigación científica? O sea, ¿qué es lo más importante? En la investigación eh, es fundamental la presencia de qué? De anticipaciones, no. Soluciones, no. Está entre la A y la B. Entre la A y la B. Oye, sentí el cansancio. ¿Cuándo se investiga más? ¿Cuando hay hechos o cuando hay problemas? Deduce, tú puedes, tú puedes. Yo sé que puedes, ve. ¿Cuándo se investiga más? ¿Cuando hay hechos o cuando hay problemas? Te puedes dar cuenta sin saber epistemología. ¿Mm? Yo creo que te puedes dar cuenta sin saber epistemología. ¿Cuándo investigamos más? ¿Cuando hay hechos o cuando hay problemas? ¿Ah? Cuando hay problemas, pues claro, claro. No es que el año pasado apareció la pandemia y teníamos problemas grandes, problemas. No es que todos los científicos del mundo empezaron a investigar. Hasta peruanos aquí también no investigaban. Biólogos, químicos, ¿no? Expertos en laboratorio, no estaban investigando. Todas partes del mundo investigando por el problema grande. Ya ves, entonces se dice que la ciencia nace del problema, ¿no? ¿Mm? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a investigar, pues cuando sean estudiantes universitarios, van a investigar para presentar sus trabajos. Es investigar, pero van a investigar sobre un problema, no van a investigar sobre cualquier cosa, es un problema. Entonces, las partes o etapas de la investigación son lo siguiente, mira, formulación del problema, o sea, el método científico, ¿ve? Problema, hipótesis, contrastación y la verificación. Estoy convencido que tu profe de biología te va a decir que la ciencia nace de la observación. Te va a decir así. Ya, pero eso sería en la biología, aunque hay serias críticas, pues, ¿no? Ya, bueno, a ver, aquí tenemos un texto gigante, gigante. ¿Y qué pasa si viene así en el examen de admisión? Lo dejas. Lo dejas y no, ese profesor, ese texto lo paso. Ese, te desmayas. El profe, un texto tan grande, ya, pues mejor entonces vamos a leer para que tengas experiencia de lectura, de soporte de lectura. Ya, ¿y de quién es este texto? A ver, ¿de quién es? Ah, de Popper. Entonces, cuando ves un texto así grande que tal vez te asusta, mejor te diriges al autor de Popper. Entonces, rápidamente, antes de iniciar la lectura filosófica, te recuerdas un poquito, pero rápido, cuáles eran las ideas principales que tenía el autor, ¿no? Del falsacionismo, de la refutación, de la crítica a la inducción, de la propuesta, de la deducción hipotética, sus ejemplos de los cisnes, ¿no? Te empiezas a recordar rápido, rápido tiene que ser. Ujú. Muy bien, claro, André. Entonces, se ve, te recuerdas rápido. Después de que te recuerdas rapidísimo, no tienes que demorarte una hora, ¿no? No vas a demorar 5 minutos. No, no. Te dan 30 segundos máximo. Y de ahí recién te lanzas a la lectura. Entonces, ya como que vas preparado, ¿no? Como que hace cuenta que te soplaron un poco sobre eso. Porque tal vez esas ideas que tú has recordado justo dicen ahí en el texto.
O tal vez no dice, pero más o menos se relaciona. A ver qué dice. El conocimiento científico progresa a través de anticipaciones injustificadas, de presunciones, de soluciones tentativas para nuestros problemas de conjeturas. Estas conjeturas son controladas por la crítica, esto es, por intentos de refutaciones, entre los que se encuentran, entre las que se cuentan test severamente críticos. Ellas pueden sobrevivir a estos test, pero nunca pueden ser justificadas categóricamente. No se las puede establecer como indudablemente verdadera, ni siquiera como probable. La crítica de nuestras conjeturas es de importancia decisiva. Al poner de manifiesto nuestros errores, claro, si alguien está criticando nuestro trabajo científico, pues ese es el momento decisivo. Si la crítica es una crítica que destruye nuestra argumentación, o esa crítica, a pesar de ser tan fuerte, es soportado por nuestra idea. O sea, se mantiene nuestra idea a pesar de la crítica. Por eso ahí nacen las defensas, ¿no? Las defensas de una teoría. La crítica de nuestras conjeturas es de importancia decisiva. Al poner de manifiesto nuestros errores, nos hace comprender las dificultades del problema que estamos tratando de resolver. Es así como llegamos a adquirir un conocimiento más profundo de nuestro problema y a estar en condiciones de proponer soluciones más duraderas. Ante la crítica, tal vez nuestra teoría falla, y por eso es lo que nosotros buscamos, proponer una teoría mucho más sólida, mucho más, no es que sea sólida, que sea incuestionable, sino que esa teoría sea mucho más duradera que otra teoría, ¿no? O sea, que tenga más soporte a las críticas. La misma refutación de una teoría, es decir, de una solución tentativa, sería para nuestro problema es siempre un paso adelante que nos acerca a la verdad. Ujú. Claro, si nos refutan es porque nos estamos acercando a la verdad, porque algo debe ser verdadero. Y es esta la manera por la cual podemos aprender de nuestros errores. ¿Sí? Nos damos cuenta de que estamos equivocados y así aprendemos, ¿no? Por la crítica. Entonces debemos agradecer la crítica, según Popper. Ahí está, mira, ve. Él lo dijo, ¿ah? Aprendemos de nuestros errores. Popper lo dicen, imagínate, Popper es un gran epistemólogo. El autor concibe el conocimiento como que algo fuera de la mente, el reflejo de las cosas en sí, un objeto de la conciencia, libre elaboración humana. ¿Cuál es? Podría ser la B, pero creo que no es la B, porque nosotros vamos formulando el conocimiento, nosotros vamos formulando el conocimiento, porque recuerda que nosotros pensamos que es así, pero él viene con su crítica y nos destruye, entonces pensamos que tal vez la realidad es de otra forma, ¿no? Entonces, nuevamente buscamos formular una teoría, una idea mucho mejor, mucho más desarrollada. Y siempre debemos pensar que esa idea puede ser criticada, pues, ¿no? No es que sea absoluta ya. Entonces, no es esto. ¿Es un objeto de la conciencia, libre de la elaboración humana, algo fuera de la mente? La respuesta sería dedito, ¿no? Libre de la elaboración humana. Porque nosotros formulamos una teoría y recuerda que puede aparecer una crítica y nos hace ver que estamos equivocados. Pero así, entonces, nuevamente, porque nosotros queremos seguir investigando, nuevamente formulamos ideas de reformulación, pero también otra vez no podrían criticar. Es que es así, la ciencia siempre está
expuesta a las refutaciones, a las críticas. 7. El progreso científico progresa, ¿cómo? El progreso científico progresa, pues no lo entiendo así. Creo que debe decir el conocimiento científico, ¿eh? Parece que puede ser así. El progreso científico progresa. ¿Cómo se va a decir así? No tiene sentido, ¿no? Creo que debe decir el conocimiento científico progresa debido principalmente al análisis de las teorías con el propósito de hacerlas más exactas. Puede ser. Sometien, al sometimiento de las teorías científicas a intentos de refutaciones, esto puede ser mejor, ¿no? Parece que esta puede ser mucho mejor que la anterior. Principalmente al estudio de los métodos de justificación de las investigaciones. No nos ha hablado de eso. Al control de las conjeturas para que se adecúen mejor a la realidad. Controlamos las conjeturas, las hipótesis. La respuesta sería la B, pues, ¿no? Popper dice que las ciencias progresan por refutaciones. Si un conocimiento era verdadero y es refutado, por lo tanto se vuelve falso, la ciencia progresó. Pregunta 8. Dice, profe, ¿ese es falsacionismo? Claro, falsacionismo. En los juicios sintéticos, el predicado, ahí hay que diferenciar entre juicio sintético y juicio analítico. El juicio es analítico cuando su predicado ya está contenido en el sujeto. Repito, el juicio es analítico cuando su predicado ya está contenido en el sujeto. Por ejemplo, cuando yo digo la esfera es redonda, ese es un juicio analítico, porque su predicado ya está contenido en el sujeto. Cuando digo el triángulo tiene 3 lados, también es analítico, porque al decir triángulo, obviamente estoy diciendo 3 lados. O sea, hay una necesidad ahí. En cambio, el juicio no es analítico, o sea, el juicio es sintético, cuando su predicado no está contenido en el sujeto. Por ejemplo, cuando digo Juan es economista, ese es un juicio sintético, porque al decir Juan no necesariamente implica que sea economista, que sea administrador, contador, que sea abogado, no es necesario. En cambio, cuando yo digo la esfera es redonda, entonces necesariamente la esfera tiene que ser redonda. Entonces, esa expresión, ¿ve? Esa expresión sería analítica. Pero aquí nos preguntan sobre el juicio sintético. ¿La respuesta cuál es? En los juicios analíticos, el predicado surge del análisis de un concepto, es algo no pensado sobre el sujeto, se añade al concepto predicado. ¿Cómo el predicado se añade al concepto predicado? No tiene sentido, ¿ve? No puede ser la C. Permite identidad entre conceptos, no sería analítico. La respuesta sería la B. Ya, la B, vamos a marcar bien. Ya bueno, acá tengo otra lectura que es gigante, una lectura muy gigante. ¿Ve? Es una lectura de Kant. La respuesta va a ser la B. ¿Mm? A ver, aquí otra lectura grande. Mira, sí. Uh-huh. La ética kantiana, claro, es ontológica, es del deber. La ética kantiana es la ética del deber. Uh-huh. A ver, es una ética, un autor no tan conocido. Mm,
Ya habría que leer aquí. Bueno, ya nos tenemos más tiempo, porque quedaron aquí una lecturita. Una lectura. A ver, vamos a responder aquí, esta es la pregunta 12 y 13, ya para terminar, un minuto y terminamos. Dice, los conceptos a posteriori quiere decir después de la experiencia, son aquellos que se verifican con el uso de la experiencia, esta vez. Identifica la alternativa que contenga un juicio que exprese un conocimiento a posteriori. O sea, por ejemplo, cuando yo digo la manzana está dulce, entonces ese juicio, esa oración, ese conocimiento es a posteriori, es porque supongo que yo lo he probado, ¿no? ¿No? Cuando yo digo al café le falta aroma, entonces se supone que lo he captado el olor, ¿no? Entonces, ese sería a posteriori, o sea, después de la experiencia. Digo, por ejemplo, que las palmas de la mano de Roberta están ásperas, es porque les habré tocado la palma de la mano, ¿sí o no? Entonces, ese conocimiento es a posteriori. Entonces, en esta pregunta nos dice, los conocimientos a posteriori son aquellos que se verifican con el uso de la experiencia. Identifique la alternativa que contenga un juicio que exprese un conocimiento a posteriori. Entonces, la respuesta es la D, ¿no es cierto? Porque dice la pizarra es de color verde, se supone que lo he visto, ¿no? Es una experiencia sensorial. A ver la última. 13. Fernando prefiere no intervenir en las discusiones porque cree que así estará tranquilo, sin problemas con nadie. O sea, él prefiere callarse. Por ello, Fernando muestra una actitud compatible con el escepticismo de Pirrón. Claro, porque Pirrón decía, puesto que no sabemos realmente sobre las cosas, sobre la realidad, es mejor, es mejor no decir, no decir. Ese es el epogé, la suspensión del juicio. Entonces, la respuesta no sé cuál sería. Emisión de críticas que permiten establecer condiciones más exactas para nada, ¿no? Suspensión del juicio como medio para alcanzar la tranquilidad. Hasta ahí podría ser la B. ¿Eh? Formulación de propuestas filosóficas para de ese modo alcanzar, de ese modo alcanzar el bien, ¿no? Pues porque es mejor no decir. Explicación de causas del sufrimiento y ya, entonces la respuesta es la B. La B de besito. Ya listo, quedaron ahí dos preguntas para ustedes, para que lo analicen. Uh-huh. Ya, bien, muchas gracias. Hemos concluido los que van a dar examen, seguramente muchos van a dar examen, que tengan éxitos en la vida. Pues siempre hay que ser perseverantes, hay que caminar hacia adelante, no caminar hacia atrás. Ya, listo, listo, bien. Con lo demás, ya pues no, nos vemos prontito. Muchas gracias, hemos concluido.